Bienvenidos a nuestro canal. En este video vamos a aplicar conceptos de hidrostática para resolver el siguiente ejercicio. La compuerta rectangular mostrada en la figura tiene las siguientes dimensiones: h igual a 4 metros y b igual a 6 metros, que es el ancho, y sirve para contener el agua en un recipiente. Determine la magnitud F del empuje total debido al agua, la profundidad X a que deben colocarse las viguetas para que soporten el empuje de manera que se distribuya con la misma intensidad. Entonces tenemos dos partes de este ejercicio. Primero vamos a calcular el empuje total sobre esta pared o esta compuerta rectangular, y después vamos a calcular la posición de cada una de estas viguetas de tal manera que cada una de ellas soporten la misma intensidad de la fuerza. Bueno, entonces primero pues vamos a anotar las ecuaciones que vamos a utilizar. La fuerza hidrostática es igual a la presión en el centro de gravedad por el área, y la presión es igual a la distancia centroidal por el peso específico, y el área pues es la profundidad por el ancho. Tenemos aquí anotado el peso específico del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La distancia centroidal, si todo esto es la profundidad, pues está a la mitad porque es un rectángulo, que es h entre 2. En nuestro caso son 4 sobre 2, que es igual a 2 metros. Entonces la fuerza hidrostática total sobre esta compuerta rectangular es la presión del centro de gravedad 2 por 1000 por el área, que es 4 por 6, es decir, 48.000 kilogramos fuerza. Es el empuje total, ¿sí?, que está actuando sobre esta compuerta. Bueno, si son 4 viguetas las que van a estar soportando ese empuje, entonces los 48.000 lo vamos a dividir entre 4. Por lo tanto, la fuerza hidrostática para cada vigueta es igual a 12.000 kilogramos, que es lo que tenemos aquí indicado. Entonces ya tenemos la magnitud que debe de estar soportando cada una de las viguetas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer enseguida es calcular precisamente la ubicación de esas viguetas. Esas viguetas van a estar a una profundidad X, que en este caso vamos para la primera, le vamos a llamar X1, y X1 es igual al centro de presiones. ¿Sí? Para el caso de la vigueta 1, el centro de presiones 1. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos de nuevo a utilizar la ecuación. La fuerza hidrostática es igual a la presión al centro de gravedad por el área, y bueno, la presión del centro de gravedad pues es la distancia centroidal por el peso específico, y la distancia centroidal pues es la mitad de la superficie, en este caso una superficie rectangular. Bueno, me voy a apoyar en este esquema. Esta es la primera vigueta. A esta distancia le voy a llamar J, no sé cuánto vale todavía, y a esta distancia X1, que es igual al centro de presiones. Lo que sí sé es que el empuje que está actuando sobre esta vigueta son 12.000 kilogramos. Entonces le voy a llamar J a esta distancia, por lo tanto su centro de gravedad pues está a la mitad, es decir, J sobre 2. Voy a aplicar esta ecuación. La fuerza hidrostática es igual a la presión en el centro de gravedad por el área, lo tengo indicado, por el área. ¿Sí? La presión en el centro de gravedad es la distancia centroidal por el peso específico por el área, que en este caso dejo indicado todo en función de J, y eso es igual a 12.000. Entonces hacemos aquí operaciones y me quedan que 12.000 es igual a 3.000 por J al cuadrado. Voy a despejar J y entonces me resulta que son 12.000 entre 3.000, raíz cuadrada, y eso es igual a 2. Es decir, esta profundidad vale 2 metros. Ya conozco esta profundidad. Podemos observar aquí, para el caso de la primera vigueta es muy sencillo porque se forma una distribución aquí de esta manera. Se forma un triángulo, una distribución lineal. Formamos un triángulo, y esta fuerza pasa por el centro de gravedad de esta distribución de presiones, es decir, si lo midiéramos desde la base, es decir, de aquí a esta distancia, sería 1/3 de J. Si lo medimos de aquí hacia la superficie libre, son 2/3.
Entonces es el centro de gravedad de este triángulo. Por lo tanto, x1 es igual a 2/3 de la profundidad j. Es decir, es igual a 1,33. Hemos determinado entonces la primera posición de la vigueta, que es igual a 1,33 metros de profundidad. También podríamos utilizar, que en este caso ya no lo estoy utilizando aquí, la ecuación que nos dice que la presión, el centro de presiones es igual a el centro de gravedad más el momento de inercia entre el producto del centro de gravedad por el área, que lo vamos a utilizar para los otros dos casos, bueno, tres casos. En este caso nada más vamos a utilizar considerando esta distribución y que pasa por el centro de gravedad de este triángulo. Ahora vamos a calcular la posición de la segunda vigueta. Recordemos que cada una de estas viguetas deben soportar un empuje de 11.000 kilogramos. Volvemos a escribir las ecuaciones. La fuerza hidrostática es igual a la presión en el centro de gravedad por el área, y la presión en el centro de gravedad es igual a la distancia centroidal por el peso específico. Entonces, para este caso, bueno, aquí ya tengo el área tributaria o la profundidad que corresponde a la primera vigueta. Entonces ya tengo los 2 metros aquí indicados. Ahora esta distancia le voy a llamar R. X2 pues sería el centro de presiones donde está actuando precisamente esas 12.000 kilogramos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para aplicar estas ecuaciones, pues la distancia centroidal va a ser la mitad de esta distancia R, entonces más esta distancia de 2 metros. Entonces aquí lo escribimos, 2 más R sobre 2. Entonces ya tengo la distancia centroidal de esta superficie de aquí hasta aquí. Regreso a esta ecuación. Entonces la fuerza hidrostática es igual a la presión en el centro de gravedad, que es la distancia al centro de gravedad por el peso específico por el área. En este caso el ancho son 6 metros y la profundidad R. Entonces, que tenemos indicado, hacemos las operaciones y nos queda que esto es igual a 12.000 igual a 12.000 por R más 3.000 por R al cuadrado. Resolvemos esta ecuación de segundo grado, que también lo podemos escribir de esta manera, todo lo dividimos entre 3. Nos queda que 4 es igual a 4R más R al cuadrado. Y lo podemos escribir de esta forma. Voy a utilizar la ecuación para resolver o para encontrar las soluciones de una ecuación de segundo grado, ¿sí? Y tenemos que R es igual a menos 4 más menos 4 por raíz de 2 entre 2. Entonces voy a tomar nada más el positivo porque no tiene sentido en este caso considerar la distancia negativa, porque R no puede ser negativo. Entonces consideramos nada más el positivo. Tenemos entonces que R es igual a menos 2 más 2 veces raíz cuadrada de 2. Y si hacemos operaciones, R es igual a 0.828 metros. Entonces ya he calculado esta distancia, por lo tanto ya conozco R. Si conozco R, conozco en automático la distancia al centro de gravedad, que para este caso, por la distancia al centro de gravedad, ¿sí?, es 2.414. Es decir, sustituimos aquí R. Bueno, para calcular la posición x2, vamos a utilizar esta ecuación, que es la distancia al centro de presiones, que es igual a la distancia al centro de gravedad más el momento de inercia entre el área por la distancia al centro de gravedad. Entonces el momento de inercia lo calculamos aquí, ¿sí?, que es igual a B por R, en este caso esta altura al cubo sobre 12, y nos da que es 0.284 metros a la cuarta. Ese es el momento de inercia. El área pues es 6 veces R, que en este caso es 4.968. Sustituimos, ¿sí?, en esta ecuación. Aquí están indicados los valores correspondientes y hacemos las operaciones y nos resulta que x2 es igual a 2.438 metros. Hemos entonces encontrado la profundidad a la que se debe de colocar la vigueta número 2 para soportar
los 12.000 kilogramos, ¿sí?, de empuje. A continuación vamos a calcular la posición de la vigueta número 3. Ya calculamos la de 1, que tiene un área tributaria de 2 metros por 6. La de 2, que se encuentra en esta profundidad, a partir de 2 y hasta punto 828 por el ancho, obviamente. Entonces sería su área tributaria de la segunda vigueta. Y bueno, nos vamos a la ubicación de la tercera vigueta, que es X3. Entonces ya tenemos esta distancia. Ahora a esta distancia le voy a llamar M. Puedo utilizar cualquier letra, en este caso estoy utilizando M. De nuevo voy a utilizar la ecuación que el empuje es igual a la presión del centro de gravedad por el área. La presión es igual a la distancia centroidal por el peso específico. Entonces ahora pues vamos a indicar la distancia centroidal de esta superficie, ¿sí? Entonces es la mitad de M entre 2 más esta profundidad, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir calcular la presión en el centro de gravedad de ahora esta superficie. Entonces esto es igual a 12.000, ¿sí?, que es la intensidad a la que debe estar soportando esta vigueta, y eso es igual a la presión en el centro de gravedad, que es la distancia centroidal, que aquí lo tenemos indicado, por el peso específico por el área, que es 6 veces M. Hacemos las operaciones y nos queda esta ecuación. En este caso también hacemos lo siguiente, todo lo dividimos entre 3000 y nos queda que 4 es igual a 5.656 por M más M al cuadrado. Resolvemos esta ecuación de segundo grado. Aquí tenemos indicado todos los términos que intervienen en la ecuación de segundo grado. Despejamos, igual que en el caso anterior de la vigueta 2, nada más tomamos el signo positivo, porque no tiene sentido trabajar con la del signo negativo, porque M no es un valor negativo. Entonces trabajamos nada más con el positivo, hacemos las operaciones y nos resulta que M es igual a 0.636. Es decir, esta distancia es igual a 0.636. Hemos encontrado M, por lo tanto, al sustituir en esta ecuación, puedo encontrar el valor de Z, o sea, la distancia al centro de gravedad de esta superficie, que en este caso nos resulta que es igual a 3.146 metros. Entonces ya he calculado ZCG. Voy a recurrir a esta ecuación para calcular el centro de presiones, y el centro de presiones es igual a X3. Nos calculamos el momento de inercia, que es el ancho por la altura, en este caso M es la altura, 0.636 elevado al cubo sobre 12, y tenemos que el momento de inercia es de 0.129 metros a la cuarta. Calculamos el área, es 6 veces M, 6 por 0.636 es igual a 3.816 metros cuadrados. Aplicamos la ecuación para calcular el centro de presiones, que es igual a X3, es la distancia centroidal más el momento de inercia entre el área por la distancia centroidal. Haciendo operaciones nos resulta que X3 es igual a 3.157 metros. Hemos entonces encontrado la posición de la vigueta número 3. Finalmente vamos a calcular la posición de la vigueta número 4. Bueno, aquí tenemos el cálculo de la posición de la vigueta número 4. Ya calculamos la posición de la vigueta 1, la 2, la 3 y vamos por la 4. Y ya conocíamos esta distancia y esta es la que acabamos de calcular. Bueno, pues aquí ya con la diferencia, si todo esto sabemos que es 4, entonces a 4 le restamos 2, menos 0.828, menos 0.636, y nos queda que esta profundidad ya es de 536. Entonces lo que vamos a hacer enseguida, pues ya conozco esta profundidad, entonces voy a calcular el centro de presiones, que es igual a la distancia X4, y el centro de presiones es igual al centro de gravedad más el momento de inercia entre
la distancia al centro de gravedad por el área. Entonces vamos a calcular el centro de gravedad de esta última superficie, que es el área tributaria de la vigueta 4. Entonces tenemos 2 más 0.828 más 0.636 más la mitad de esto es 0.536 entre 2, y nos resulta que ZCG, o sea la distancia al centro de gravedad, es igual a 3.732 metros. Entonces hemos calculado la distancia al centro de gravedad. El área es 6 veces, en este caso, esta distancia, que es 6 por 0.536, y nos resulta que es igual a 3.216 metros cuadrados. Hemos calculado el área. Aquí calculamos el momento de inercia, es 6 por la altura, que en este caso es 0.536 al cubo sobre 12, y tenemos que el momento de inercia es igual a 0.077 metros a la cuarta. Vamos a aplicar la ecuación. Entonces, en la distancia centroidal, momento de inercia, ¿sí? La distancia centroidal y el área, y haciendo operaciones nos resulta que x4, o sea la distancia al centro de presiones de la viñeta 4, es igual a 3.738 metros, y hemos calculado la posición de la viñeta número 4. En resumen, aquí tenemos las posiciones a las que se deben de colocar las viguetas para que soporten cada una de ellas la misma intensidad del empuje, es decir, 12.000 kilogramos. La primera vigueta debe estar a una profundidad de 1.333 metros, la vigueta número 2 a una profundidad de 2.438 metros, la vigueta número 3 a una profundidad de 3.157 metros y la vigueta 4 a una profundidad de 3.738 metros. Hemos concluido este ejercicio aplicando conceptos básicos de hidrostática. Hasta la próxima.